Es un gran honor estar hoy con ustedes. Estoy muy agradecido por la invitación de los doctores Noé Acosta y mi gran amigo Julio Benítez para estar aquí con ustedes. Tengo un gran corazón y un gran amor y una pasión por la iglesia en Latinoamérica. Tengo muchos amigos que he conocido durante todos estos años en Centroamérica y América del Sur. Y estoy realmente agradecido y honrado de estar aquí y espero poder servirles hoy. Así que mientras consideramos el tema del Espíritu Santo y la santificación, veremos el capítulo 8 de Romanos. Quiero decir que es mi hábito. Típicamente predico expositivamente verso por verso, palabra por palabra a través de pasajes de la Escritura. De hecho, ya he predicado el capítulo 8 de Romanos anteriormente en nuestra iglesia y creo haber pasado entre 2 y 3 meses en este pasaje. Pero hoy veremos este pasaje de una manera única. Vamos a leer grandes porciones de este texto y luego nos esforzaremos por comentar y estudiar la manera en que el Espíritu Santo y la santificación se relacionan con nosotros. En Romanos, muchos saludos de parte de los hermanos que están aquí hoy de la iglesia de St. Andrews, aquí en el centro de Florida. Estamos muy agradecidos de ser hermanos y hermanas en Cristo con ustedes. Vamos a profundizar juntos en el capítulo 8 de Romanos, comenzando en el verso 1. Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El lenguaje que se utiliza aquí en el versículo 2 de ser liberados es un lenguaje muy fuerte. Los judíos y los gentiles entendieron lo que era la libertad. Muchos de ellos no tenían libertad en la medida en que querían, pero anhelaban la libertad y luchaban por ella. Luchaban por esa libertad. Era algo que querían tanto espiritual como físicamente. La libertad de la que Pablo está hablando aquí, por supuesto, es fundamentalmente una libertad espiritual. Una liberación espiritual. Y no solemos pensar a menudo en términos de liberación cuando pensamos en el Espíritu Santo, pero eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos libera, pero antes de liberarnos tiene que conquistarnos. Antes de que nos libere, tiene que invadir nuestros corazones, tiene que tomar el control. Y lo hace a través de su obra regeneradora, haciéndonos vivos. Y el lenguaje de las Escrituras es que el Espíritu viene, arranca nuestros corazones fríos, de piedra y muertos, y los reemplaza. Nos da un nuevo corazón, un corazón de carne. Y un corazón de carne es un corazón suave y flexible que Dios puede moldear, que Dios puede conformar a la imagen de su Hijo. Así que, con el fin de que el Espíritu pueda liberarnos, primero debe conquistarnos. Personas muertas no se dan cuenta de que necesitan ser conquistadas. Piensan que están bien. Antes de conocer a Cristo, muchos de nosotros pensábamos que estábamos bien con nosotros. No pensábamos que necesitábamos ser conquistados o ser liberados. Pero todos nosotros, los que estamos muertos en pecados, nacidos en este mundo, necesitamos tal libertad. Cuando pensamos en la santificación, típicamente no pensamos en la libertad. No pensamos en muchas de las connotaciones negativas de la santificación, porque sabemos que ser santificados no es fácil. Y sabemos que luchar por la santidad no es algo tan simple. También sabemos que el poder de convicción del Espíritu Santo en nuestros corazones nos quebranta y duele. Pero cuando pensamos en la santificación, deberíamos estar pensando en la liberación, pensando en libertad, pensando en el trabajo y en la obra que Dios está haciendo con su poder y soberanía para quebrantarnos continuamente y hacernos libres del poder del pecado.
Ahora, Él nos está conformando a su imagen, ayudándonos a vivir por Él y a morir al pecado para vivir en la justicia. Lo primero tenemos que reconocer y entender que hemos sido liberados en Cristo. Si somos nuevas criaturas, tú has sido liberado, has sido salvado, has sido rescatado, has sido liberado. Todo por el poder conquistador del Espíritu dentro de nuestros corazones. Así que este lenguaje de Pablo acerca de ser liberados en Jesucristo, dice, está siendo liberado de la ley, del pecado y de la muerte. El lenguaje que se usa aquí importante, el de la palabra ley, está en todo el libro de Romanos y es verdaderamente notable. Está hablando de la ley del pecado y de la muerte como si fuese una autoridad establecida en nuestras vidas que se ha apoderado de nosotros, como el Señor de nuestras vidas que está dominándonos. Pero hemos sido liberados ahora de esa autoridad y ya no estamos bajo la autoridad del pecado y la muerte. El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esto es muy simple, ¿cierto? Muy claro. No es complicado lo que Pablo dice aquí. Sin embargo, lo complicamos tanto en nuestras vidas. Pablo aquí está haciendo las cosas muy claras, blanco y negro. No hay áreas grises espirituales de quién es cristiano y quién no. Lamentablemente, muchos cristianos, tanto aquí en Estados Unidos como en muchos lugares de América Latina, supongo, a menudo confundimos esta verdad, especialmente cuando mueren nuestros seres queridos. Miramos sus vidas y no vemos una vida de adoración, no vemos una vida entregada a Cristo, no vemos una vida devota, dedicada al Señor, una vida que sigue a Cristo, sino porque amamos a nuestros seres queridos y nos preocupamos por ellos. Queremos que sean rescatados y que estén en el cielo. Pero cuando ellos mueren, olvidamos el Evangelio. Y en lugar de creer en la justificación solo por fe, creemos en la justificación por la muerte. Y muchas veces pensamos, bien, son buenas personas, los amo. Creo que están en el cielo, pero es muy distinto a tener la esperanza de que alguien esté en el cielo. Todos tenemos seres amados que no sabemos si conocieron al Señor, no sabemos si confiaron en el Señor, especialmente al final. Y podríamos esperar que hayan conocido al Señor, pero no podemos llegar a la conclusión de que ya están en el cielo, a menos que tengamos alguna evidencia de ello. Y Pablo está diciendo aquí que es muy claro que los que están en Cristo han sido liberados por el Espíritu de Dios y han puesto sus mentes en las cosas del Espíritu. Sin embargo, aquellos que pusieron su mente en la carne, todavía están en la carne. Es muy simple y muy claro. Necesitamos saber y poder articular claramente, en términos sencillos, quién es cristiano y quién no lo es. Especialmente cuando se trata de predicar y enseñar, en particular, de enseñar a nuestros hijos. Necesitan saber quién es un cristiano y quién no lo es. Y lo que Pablo está diciendo aquí es muy claro. Aquellos que están en el Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que permanecen en la carne siguen en su pecado y todavía están bajo la ley del pecado y la muerte. Ellos ponen sus mentes en las cosas de la carne, pero si estás en Cristo, tu mente está en las cosas del Espíritu. Escuchen este lenguaje. Pablo está diciendo, esto es lo que hacen los verdaderos cristianos. Es lo que hacen los que están en Cristo y en el Espíritu. Es algo de lo que somos responsables de hacer. Es una tarea nuestra, esforzarnos por poner nuestras mentes en las cosas del Espíritu. Es decir, ¿con cuánta frecuencia, amigos, en nuestras vidas, entre los domingos, cuánta frecuencia encontramos nuestras mentes divagando en esto y en aquello y a veces, incluso casi olvidándonos de Dios?
Podríamos pasar 1 hora o 2 y nos olvidamos de orar al Señor y agradecerle, y hemos ocupado nuestras mentes debido al trabajo y a las crisis del trabajo o el hogar, y casi nos olvidamos de Dios. Y luego el Espíritu Santo nos recuerda que está con nosotros, nos recuerda que debemos ir a Él, porque hemos sido llamados a ser un pueblo que se esfuerza de forma activa y constante por poner nuestras mentes en el Espíritu. No solo pasivamente nos relajamos y decimos, bueno, Dios, eres soberano y sé que eres poderoso y puedes hacer lo que quieras, así que me relajaré. Voy a tomarla suave y veré lo que tú harás a continuación. Pero no hemos sido llamados a vivir así como cristianos. Estamos llamados a acercarnos a Dios en adoración. Y Él se acerca a nosotros, llamados a poner nuestras mentes en las cosas de Dios, y cuando lo hacemos por el Espíritu de Dios, Él renueva nuestras mentes, nos permite hacer sacrificios vivos. No es una idea pasiva. No solamente gradualmente y pasivamente crecemos en santidad. Es algo, queridos, que debemos que esforzarnos por tener. El autor de Hebreos nos dice que debemos perseguirlo. Y es una de las claves fundamentales de la vida cristiana. Y para que se sostenga y persevere a lo largo de la vida, hasta el final. Y eso si estás buscando activa y regularmente la santidad. Cuando hablamos de santificación, no puedes hablar de ella sin hablar de la persona y el poder del Espíritu Santo. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu, quien es santo. Estamos hablando del Espíritu, que es el Espíritu santificador. Y por así decirlo, acerca de la santificación, y he leído periódicos, incluso pequeños libros y algunos grandes, que hablan de la santificación, combatiendo problemas dentro de la iglesia y dentro de la teología sistemática sobre temas de santificación, sin ni siquiera una mención ni noción del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hablar de santificación sin hablar de la obra de la gracia de Dios, a través de la cual el Espíritu Santo obra eficazmente en nosotros con su poder para conformarnos a la imagen de su Hijo? No podemos leer ningún pasaje en Romanos sin que Pablo nos mencione constantemente acerca del poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Es el poder dentro de nosotros lo que nos permite, como pueblo de Dios, continuar buscando la santidad, para continuar buscándola y esforzándonos por alcanzarla. Y es por eso que como cristianos, y podría sorprendernos a veces, es por eso que los verdaderos cristianos nunca se rinden. No es por nada en nosotros, no, por el Espíritu Santo en nosotros. Continuamente nos permite dar el siguiente paso hacia adelante, incluso cuando sentimos que nos desmoronamos o cuando sentimos morir, incluso cuando no tenemos ganas de vivir el día. Espíritu Santo que te permite levantarte y continuar y perseguir la santidad. ¿Cuántas veces hemos pecado y hemos pecado repetidamente preguntándonos si Dios nos escucha, si Dios nos responde y si vendrá de nuevo para ayudarnos? Es el Espíritu Santo el que nos lleva a ese momento, el que nos permite perseverar y luchar contra ese pecado. Nuestro llamado, nuestra responsabilidad es continuar buscando la santidad, poniendo nuestras mentes en el Espíritu Santo. Leemos en el verso 6, dice, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Escuchamos mucho acerca de la vida y de la paz, y nosotros como cristianos hablamos mucho de ese tema. Pero también lo hacen todos los demás en el mundo, todas las religiones, todas las personas, ya sean religiosas, espirituales o no, o dicen que no son religiosos, porque todas las personas son profundamente religiosas. Y hasta lo más profundo de sus almas son espirituales. Pero incluso aquellos que dicen no ser espirituales hablan de la paz.
Hablan de la vida ahora, y algunos incluso reconocen que hay una vida en el más allá. Pero al poner nuestras mentes en el Espíritu, tenemos vida, y Jesús dice que no es una vida con las necesidades básicas, una vida común. Así es como muchos de nosotros vivimos la vida cristiana, simplemente esperar un poquito de Dios. Pero Jesús nos dice que pidamos, y nos dice que en Él no solo tenemos vida, sino una vida en abundancia, más allá de lo necesario, más allá de la vida común. Viviendo en Cristo tenemos vida abundante, tenemos vida y paz por medio del Espíritu, y también tenemos gozo y esperanza. Pablo en Romanos capítulo 5 nos habla de la esperanza que tenemos y nos explica de cómo tenemos esta esperanza incluso a través del sufrimiento. Capítulo 5 de Romanos, en el verso 3, Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amados y amigos, a menudo el Espíritu Santo no recibe el respeto, el honor y la gloria que se merece, que Él exige y en el que se deleita. Con demasiada frecuencia, solo los pentecostales e iglesias carismáticas quienes se dedicaron mucho a hablar sobre el Espíritu Santo, pero cuando investigas a lo que se refieren, cuando hablan del Espíritu Santo y de la fe de los hombres, con frecuencia la realidad es que no están enfatizando el poder real del Espíritu Santo. En realidad están enfatizando el poder de nosotros, quienes incitamos de alguna manera al Espíritu Santo a hacer algo. Pero una creencia real y una comprensión real de la persona y el Espíritu y el poder del Espíritu Santo nos ayuda a entender que no está centrado en el hombre y lo que hacemos, sino centrado en Dios y en lo que Él hace y cómo le respondemos en adoración. Y la persona y el poder del Espíritu Santo debe ser parte de todo lo que decimos, y cada oración debe estar entretejido en la urdimbre y la trama de cada sermón, de cada lección, desde el púlpito hasta el aula de escuela dominical. Algunas iglesias, incluso en iglesias reformadas como presbiterianas o reformadas, casi nunca se oye nada del Espíritu Santo. No permitamos que sea la iglesia pentecostal o carismática la que reciba toda la prensa y todos los elogios por ser personas del Espíritu Santo. Nosotros somos personas del Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo y creemos en Él de manera fundamental y completa. Y Pablo en todo el libro de Romanos se refiere constantemente al Espíritu Santo y al poder del Espíritu. Y aquí en Romanos 5 dice que tenemos esperanza, incluso una esperanza que nos sorprende a veces. ¿Has estado alguna vez en un estado de tristeza, verdadera tristeza, que no desaparece después de un tiempo? Y te despiertas en esa tristeza. ¿Alguna vez has estado en una verdadera tristeza que dura días? Quizás luchas con un tipo de depresión espiritual, sufres con ansiedad y temor. ¿Alguna vez has descubierto que a través de esa tristeza o de ese momento de ansiedad y miedo, a través de ese momento de depresión espiritual o incluso depresión emocional y psicológica, que se te ha olvidado orar? ¿Has olvidado preguntarle al Señor que restaure la alegría, que restaure la esperanza, que restaure el sentido de paz, vida? Y es asombroso para mí, en mi vida, que cuando eso ha sucedido, el Señor me recuerda por su Espíritu que yo no se lo he pedido. Y es aún más fascinante para mí que cuando voy a Él y le digo: Señor, por favor, restaura mi alegría, dame paz,
Y a veces siento que que estoy pidiendo demasiado si le pido alegría, que le estoy pidiendo demasiado a Dios si le pido esperanza. Pero es increíble para mí con qué frecuencia Él responde rápidamente a esa oración, porque ha conseguido mi atención y mi mirada para que se aparten de mis propias circunstancias y que yo haya fijado mis ojos en Él y en la cruz.